Bueno, a principios de año decíamos que teníamos que estar muy atentos a tres aspectos: la inflación y cómo ésta podía influir en las políticas monetarias del segundo aspecto, que eran las políticas monetarias de los bancos centrales, y por último las actuaciones políticas y en concreto las que podía aplicar el señor Trump, o las medidas políticas que pudiera aplicar el señor Trump. Pues bien, la inflación, que empezó con unas expectativas muy importantes a principio del 2018, las expectativas de inflación se han ido moderando a lo largo de este primer trimestre, y ahora mismo la inflación prácticamente brilla por su ausencia a nivel global, a nivel mundial. Es decir, ni está ni de momento se la espera. Y esto ya está teniendo un impacto significativo en el mercado secundario de bonos, con una caída de las rentabilidades de los principales bonos. Hablo de los bonos alemanes, hablamos de los bonos, por supuesto, europeos, y hablamos, por supuesto, de los bonos en Estados Unidos, que alcanzaron una TIR de casi el 2,95 y han retrocedido hasta niveles del 2,75. Por tanto, la inflación no creemos que vaya a ser uno de los aspectos más importantes a partir de ahora, y esto puede relajar esos nervios que se generaron, como decíamos antes, a principios de febrero, con ese temor a que la Reserva Federal tuviera que acelerar su normalización de la política monetaria con subidas más agresivas de tipos de interés. Este es un aspecto en el que nos vamos a seguir fijando y que desde luego debería restar cierta presión a los mercados de valores en este segundo trimestre del ejercicio. Por tanto, desde ese punto de vista estamos relativamente tranquilos, porque no creemos que se deban producir nuevos episodios de volatilidad o de tensión en los mercados por este aspecto. Por los dos primeros aspectos, inflación y políticas monetarias, que creemos que la hoja de ruta va a ser la que ya se ha marcado, con dos nuevas subidas en Estados Unidos, con una paralización de las compras a partir de septiembre por parte del Banco Central Europeo, y por tanto normalidad desde ese frente. Desde el punto de vista político, lógicamente tenemos al señor Trump, al feo señor Trump en este caso, con esas amenazas y con ese riesgo de guerra comercial, que desde luego es importante considerar, porque primero pone muy nervioso a los mercados, porque tiene una consecuencia, o puede tener, si va más allá la guerra comercial, puede tener un impacto importante en el crecimiento mundial, que ya estamos viendo cómo esa sincronización del crecimiento, esos datos tan optimistas que veíamos a lo largo del 2017 y a finales del 2017, se empiezan a moderar. No son ni muchísimo menos malas, es decir, los datos de crecimiento siguen siendo muy positivos, pero ya no lo son tanto como eran a finales del 2017. Si desde luego el señor Trump continúa con esas amenazas y llega a implantar todos estos aranceles principalmente a un país dirigido principalmente a China, y China responde, y esto puede afectar a otros países, que al final termine o redunde en un menor crecimiento mundial, desde luego el mercado seguirá nervioso, pero creemos que esto, desde nuestro punto de vista, se irá diluyendo. Por tanto, ¿en qué nos tenemos que fijar en este segundo trimestre? Sin lugar a dudas, en los resultados empresariales. Es verdad que con las correcciones tan importantes que ha habido en los mercados, en los precios de los principales índices de las empresas y de las caídas de los índices, la valoración que decíamos a principios de año que era lo que más nos preocupaba, ese nivel de valoración tan alto que habían alcanzado las bolsas, digo que con las correcciones se han producido una moderación de esas valoraciones muy importante. Si los resultados empresariales acompañan, de este primer trimestre, que empezaremos a conocer ya en breve, dentro de pocos días, digo que si acompañan y justifican las valoraciones que tenemos en estos momentos, podemos tener una cierta recuperación, o deberíamos tener una recuperación de los mercados. Estacionalmente, además, el mes de abril es favorable para ello, el inicio del segundo trimestre siempre lo es. Por tanto, creemos que la presión por el lado de la inflación es menor, vamos a seguir teniendo volatilidad por parte de los aspectos políticos, y desde luego vamos a estar muy atentos a los resultados empresariales, porque ahí es donde podemos tener la clave. Si efectivamente los resultados empresariales confirman las buenas expectativas que teníamos a principios de año, podemos ver una recuperación de los mercados
porque como digo, después de las correcciones sufridas en este primer trimestre, la segunda parte, los mercados se han quedado con un nivel de valoración más atractivo del que teníamos a principios de año. Por tanto, muy atentos a los resultados empresariales que empezaremos a conocer en breve.